las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. La última reforma. Hoy miércoles 19 de septiembre, en tu programa La Última Reforma, continuamos compartiendo el Evangelio de la Gracia. En este programa, en Fundamentos de la Gracia, abordaremos el tema, el apóstol Pablo y los ángeles. Hay un solo apóstol y un solo evangelio, la gracia revelada. Esta programación está siendo transmitida en vivo a través de nuestros portales en Facebook y Twitter. No seas esclavo de la religión. Estás bendecido con toda bendición espiritual. Cambia tu manera de pensar, renueva tu mente, la última reforma. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a su programa La Última Reforma. Siempre nos da el placer de saludarlos a todos los televidentes que toman el tiempo semanal, siempre a la misma hora, a las 8 de la noche, todos los miércoles. Todas esas personas que son fieles al programa, les mandamos un saludo y un abrazo de parte de aquí de la familia de La Última Reforma. Esta semana continuamos con el tema que la semana pasada inició Rodolfo con Salomón Arias acerca de los ángeles. El tema de hoy es Pablo y los ángeles. Siempre les recordamos a los televidentes que hagan el esfuerzo de seguirlos en las redes sociales. Les recordamos que tenemos varias herramientas como pueden estar en sintonía si acaso no pueden sintonizar el programa a las 8. Tenemos una página en Facebook, nos puede escribir al correo electrónico laultimareforma@gmail.com. Tenemos el canal de YouTube, ya que allí es donde se suben los episodios que se graban semanalmente. Gran herramienta, y usted va a encontrar un sinnúmero de temas, preguntas y respuestas sobre muchos de los temas que nosotros abarcamos aquí en el programa. Y siempre pues aquí haciendo el esfuerzo, nosotros con este gran equipo que nosotros tenemos aquí, que semanalmente hacemos el esfuerzo para siempre mantenerlo al borde de este magnífico evangelio revelado a nuestro apóstol Pablo. Siempre le hacemos la recomendación que tenga su Biblia presente, su lápiz, para anotar todo lo que se le está presentando aquí, y lo invitamos de que no se mueva, que enseguida regresamos. La Última Reforma es un espacio para la reflexión sobre lo revelado al apóstol Pablo. Somos un equipo serio comprometido con el Evangelio de la Gracia y la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra revelada a Pablo, el perito arquitecto. No es un espacio para debates, tampoco un encuentro de oración o consejería espiritual. Los temas compartidos están dirigidos a un creyente maduro, por tanto pueden herir los sentimientos de una mente religiosa. Búscanos en las redes sociales y forma parte de nuestra comunidad. Renueva tu mente, La Última Reforma. Ministerios La Última Reforma te invita a buscar todas nuestras publicaciones en las redes sociales.
En Facebook publicamos diariamente información suficiente sobre el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Esas mismas publicaciones búscalas también a través de Twitter, y amplía tu conocimiento de la gracia. Nuestro canal en YouTube cuenta con todos nuestros programas de televisión y muchos otros más. Y por último nuestro blog, donde encontrarás comentarios más precisos sobre el pensamiento paulino. Piensa diferente. Renueva tu mente. La Última Reforma. En Ministerios La Última Reforma te invitamos a ser parte de nuestra selecta comunidad en las redes sociales. Una comunidad que entiende nuestra posición en Cristo. Suscríbete a nuestro canal en YouTube donde encontrarás una gran cantidad de videos con temas relacionados con el Evangelio revelado al apóstol Pablo. Encontrarás también todos los temas abordados en nuestro programa de televisión. Cambia tu manera de pensar. Renueva tu mente. La Última Reforma. Por muchos años el creyente religioso considera a Pedro un protagonista importante en la edificación de la Iglesia, enfatizando según el relato de Mateo 16 como el portador de las llaves del reino, cuando el punto del relato es la identificación del Cristo. El apóstol Pablo define dos apostolados encomendados, y a Pedro le asignaron el evangelio de la circuncisión, es decir, un evangelio profético dirigido exclusivamente al pueblo de Israel. Incluso, Pablo va más allá y ubica también en ese mismo apostolado a Juan y a Jacobo, con quienes acordó que Pablo predicase el evangelio exclusivamente entre los gentiles. Tan determinante fue Pablo en la separación de esos apostolados que cuando Pedro fue a Antioquía lo resistió y condenó por su hipocresía. Pablo defendió su apostolado enérgicamente en casi todas sus cartas, y les expuso a los romanos el privilegio de ese llamado apostólico. Pablo entendió que su predicación apostólica nos engendró en el Evangelio de la Gracia, un ministerio a los gentiles, fuera del pacto de Dios con Israel, y con el efecto de edificar su iglesia, quien aclara, es el cuerpo de Cristo. Pablo es nuestro apóstol, el único apóstol de la iglesia, el portador de los misterios del reino y por quien se nos reveló a Cristo. Piensa diferente, renueva tu mente. Ministerios La Última Reforma. Hablar de los ángeles es un tema recurrente. Alguien nos escribió hace algunas semanas diciéndonos, bueno, es que ustedes nos han quitado todo. No hay diablo, no hay infierno. Bueno, solo falta que nos digan que no hay Dios. Y esa misma persona nos dijo luego, ahora no hay ni ángeles. Intentamos la semana pasada hacer ver que el elemento distintivo dentro de las cartas de Pablo es la iglesia. No es el diablo, no es el infierno, no son los ángeles. Fíjate, el judeocristianismo ha hecho el esfuerzo mayúsculo para que orbitemos alrededor de Cristo, pero no ponemos a Cristo en el centro. Entonces, usted va a una congregación judeocristiana de cualquier denominación y le van a hablar de los ángeles, le van a hablar del diablo, le van a hablar del infierno, le van a hablar del bautismo en agua, le van a hablar del ayuno. Pero Cristo, que es la iglesia, que es el centro, lo pasan por alto. Entonces, usted llega a un momento determinado y dice, bueno, es que hay ángeles a mi alrededor que me están cuidando, que están celando sobre mi vida, que están estableciendo una serie de pautas alrededor de eso. Se olvida de que lo más importante es usted. Entonces le está dando un mayor protagonismo a esquemas de pensamiento que nada tienen que ver con usted, que nada tienen que ver con la iglesia y que nada tienen que ver con Cristo mismo. Por eso me encanta mucho cuando el apóstol Pablo nos decía, lo compartíamos
la semana pasada, allá en Hebreos capítulo 2, verso 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Es decir, ellos tuvieron una misión determinada, tuvieron un campo de acción determinado, pero esa función estaba supeditada al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Una vez esa misión, una vez ese pueblo es apartado, ya esa misión deja de tener sentido. Y Pablo nos advierte, y también lo compartíamos la semana pasada, allá en Colosenses capítulo 2, versículo 18, que nos cuidemos de no estar rindiéndole culto a los ángeles. Y lo dice de forma clara. Aunque no siempre Pablo, cuando menciona ángeles en su carta, se está refiriendo necesariamente a un ser espiritual, porque la palabra ángel es un simple adjetivo calificativo de alguien que ejerce la labor de llevar un mensaje. Ángelos. Pero bueno, Pablo dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y mencionábamos hace también cuatro programas atrás que la labor profética también había sido determinada para esa misma función. Entonces, Dios le mandaba al pueblo de Israel a los profetas. Entonces, agarraban a los profetas y le pasaban machete. En ese tiempo llamaban espada, pues, era el machete de aquella época. Entonces, lo mismo pasó en el interdicto de llevarles el mensaje. Entonces, Dios también dispuso de ángeles para esa misión. Pero obviamente ese pacto estaba determinado al fracaso. Ese pacto estaba determinado a perecer. Pablo lo dice claramente escribiéndole a los hebreos. Pero Pablo va mucho más allá con este asunto de ese supuesto ministerio angelical. Porque la palabra ministerio Pablo lo usa de forma exclusiva para la iglesia. Vamos a Gálatas. Vamos a centrarnos en el capítulo 1, Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer el verso 8. Y Pablo dice algo determinante, una advertencia dura, pero a la vez también una advertencia precisa. ¿Pero por qué Pablo hace esta advertencia? Entonces, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál era el mensaje de los ángeles en el pacto de Dios con Israel? El mensaje de los ángeles era juicio. El mensaje de los ángeles era de advertencia. Miren, muchachitos, ustedes se están desviando del pacto que Dios elaboró con ustedes. Párense, alto en el camino. La están canteando, utilizando las expresiones más elocuentes de nuestros nicaragüenismos, ¿no? La están canteando. Se están desviando. La misma labor que tenían los profetas. Pero entonces Pablo le dice a los Gálatas, miren, no hay dos evangelios, hay un solo evangelio y es el evangelio que yo les he predicado, pero hay unos que vienen y os pervierten el evangelio. Entonces, si venimos nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, dice, aquí obviamente está refiriéndose a seres espirituales, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir entonces que si usted le está rindiendo culto a los ángeles, así como se lo hace también a un ícono, a un muñequito de yeso y eso, está en un evangelio diferente. Porque si los ángeles habían sido sujetos a la ley, habían sido dispuestos para el cumplimiento de la ley, entonces el único lenguaje que podía darle un ángel a usted es el ángel de la ley, es el ángel de un pacto con defecto.
Es el mensaje de un pacto con defecto, mejor dicho. Entonces, Pablo hace esta advertencia precisamente porque, como lo explica en Colosenses capítulo 2, versículo 18, eso de rendirle culto a los ángeles no es para la iglesia hoy. No es una práctica que la iglesia debe estar haciendo hoy. Bueno, y ahora incluso hasta en el judeocristianismo, en algunas vertientes del judeocristianismo, incluso los llamados ángeles también tienen su propia efigie, tienen su propia estatua, tienen su propio ícono. Entonces vos vas a encontrar estatuas, por ejemplo, del arcángel Miguel, otros del arcángel Gabriel. Incluso hablan de un arcángel Rafael. Hay Rafael, Miguel, todos terminan en él, ¿verdad? Rafael, Gabriel, Miguel. Y bueno, esta advertencia la hace Pablo precisamente porque los ángeles habían sido sujetados al siglo anterior, a un esquema de vida totalmente distinto. Pero además de hacer esta advertencia, también hace Pablo una referencia bastante significativa, porque cuando se habla de la salvación, se habla mucho de la elocuencia de ese ministerio angelical. Entonces dice, bueno, es que ya en Hebreo, en el capítulo 1, en el verso 14, dice Pablo que ellos fueron establecidos como ministradores, como ministros, como aquellos que habían de cuidar a los que iban a heredar la salvación. Pero luego en el capítulo 2, en el verso 5, Pablo dice, porque no sujetó a los ángeles al siglo venidero, y luego añade Pablo, del cual estamos hablando. Y ahora viene a hacer esta advertencia. Qué llamativo. Usted dirá, ¿por qué le tienen tanto, por qué le tienen tanta desidia al libro de Apocalipsis, al libro de Revelación? Bueno, porque quien dice, el Juan que escribe ahí, dice que fue un ángel el que le trajo esa revelación. Entonces, si fue un ángel, oye bien, si fue un ángel y Dios no sujetó al siglo venidero a los ángeles, sino al siglo anterior, entonces eso quiere decir que el único lenguaje que un ángel le pudo haber dado a Juan, al Juan de Apocalipsis, era precisamente un mensaje, un lenguaje que iba a estar supeditado precisamente ¿a qué? A la culminación de los tiempos de la cual había hablado Jesús de Nazaret, tanto en Mateo como en Marcos y en Juan, y los relatados por Lucas también. Entonces, si nos sujetamos al asunto de la salvación, entonces, de la misma forma en que Pablo advierte que los ángeles nos pueden dar un mensaje distinto, y al recibir ese mensaje provocarnos en anatema, también nos da la ventaja, nos da la buena noticia. Evangelio significa buenas nuevas. Nos da la buena noticia que ni aún estando presente un ministerio angelical, eso no tenía por qué ponernos en entredicho a nosotros. O sea, que no era un ángel el que iba a poner la vida de nosotros como iglesia en entredicho. Por eso es que Pablo también, y lo leíamos la semana pasada, allá en 1 Corintios, capítulo 6, verso 3, dice Pablo, nosotros hemos de juzgar también ¿a quién? A los ángeles. Pero ¿qué tanta seguridad da Pablo en esto? O sea, ¿podrá un ángel poner, digamos, en entredicho nuestra vida en Cristo? ¿Podrá un ángel hacer eso? ¿Qué es lo que dice Pablo al respecto? Pablo nos advierte. Y precisamente es muy interesante lo que estás planteando, Rodolfo. Y si nosotros nos vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, noten lo que Pablo menciona aquí, con referente a lo que Rodolfo está diciendo, si un ángel puede ponernos entredicho. Pues, leamos desde el versículo 1 y pongan cuidado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nuestra vida está escondido con Cristo en Dios, no hay fuerza mayor, no hay nada que nos puede poner entredicho a como está manifestando Rodolfo.
Y eso es algo de que Pablo es muy enfático en describir. Es más, hagamos otro análisis. Vámonos a Romanos, capítulo 8, y vamos a leerlo el versículo del 38, vámonos directo al 38. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ojo, ¿notaron lo que dice Pablo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo hace una advertencia. Hay que hacer una distinción muy clara. Mucha gente está enfatizado en lo que es, no sé, miran a los ángeles como en una especie de un espiritismo sobrenatural. La semana pasada nuestro colega mencionó, ¿verdad?, acerca de algo de cómo los ángeles en su ministerio estaban en las escrituras hebreas, o sea, en el antiguo pacto, que Pablo establece que es un pacto con defecto. Definitivamente ellos tenían un rol, y ese rol era la sombra de las cosas venideras. O sea, no era la realidad de las cosas. Siguiendo el hilo del estudio de que nosotros tuvimos ya 3, 4 programas anteriores, de que los ángeles estaban sujetos precisamente a todo lo que es el ministerio de la ley. Todo lo que tiene que ver con ángeles, los mensajes que tuvieron, la intervención de ángeles en el antiguo pacto, precisamente se moldeaban alrededor de la sombra, que no era la realidad. ¿Cuál es la realidad ahora? La iglesia. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia, y en el libro de Hebreos, hablando del Hijo, ¿verdad?, Pablo establece de que el Hijo se le dio una posición mucho más alta que los ángeles. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, en Efesios, haciendo una referencia a Efesios capítulo 1, dice que todo fue puesto a nuestros pies. Aquí en Romanos 8, Pablo es muy claro que dice, nada nos puede separar. Ni aún así los ángeles. O sea que si un ángel, supongamos que un ángel nos traiga un mensaje, el mensaje tiene que ser coherente con el evangelio de Pablo. Sin embargo, Pablo nos advirtió de que precisamente si un ángel nos traía un mensaje, no iba a ser coherente con el evangelio que fue revelado a Pablo. Aquí no hubo un intermediario. Aquí no hubo, porque la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que mencionaba Rodolfo, Juan dice de que la revelación fue de Jesucristo, pero el que le dio ese mensaje fue un ángel, o sea, un intermediario. Y en Gálatas capítulo 1, Pablo es enfático, pone mucho énfasis en que dice que la revelación que él recibió esa revelación, no fue por ningún mediador, no fue de hombre alguno, fue una revelación directa con Cristo. Ahí no hubo ángeles por medio. Entonces, y él nos advierte que si un ángel nos traía un mensaje diferente, sea anatema. Y es por eso que nosotros insistimos de que lo importante en el judío cristianismo, como dice Rodolfo, lo importante no es mencionado. Te hablan del cachudo, del diablo, de los ángeles, del ayuno, del diezmo, de un sinnúmero de cosas. Ajá, pero ¿y de la iglesia? Es muy interesante que el pastor o la persona líder que está siempre dirigiéndose a la congregación dice que todos los domingos ustedes tienen que asistir a la iglesia, no se han dado de cuenta que la iglesia está jugando siendo la iglesia. O sea, es la iglesia caminando a una disque iglesia. O sea, usted,
usted que camina a esa congregación, a ese templo, usted es la iglesia y usted es el centro de todo eso. Y eso debe de tener más importancia que cualquier ángel. Y eso es el énfasis que nosotros estamos tratando de hacerle ver a usted. Eso de que Pablo establece en el libro de Colosenses del culto a los ángeles, si lo hace bien, pero ¿qué importancia o qué beneficio adquiere usted siendo la iglesia, siendo que Jesús, Cristo, lo agarró y lo sentó en lugares celestiales, en una posición más elevada que los ángeles, le está rindiendo culto a los ángeles? Los ángeles tuvieron su función. ¿Existen? Probable, sí. ¿Tuvieron un rol importante en el pacto antiguo con el pueblo de Israel? Sí, lo tuvieron. Pero Pablo es muy preciso donde dice que no lo sujetó al siglo venidero. Y el siglo venidero es la manifestación de los hijos de Dios, la iglesia. Y nosotros, siendo como iglesia, todo nos fue dado. Nosotros juzgamos a los ángeles. Este principio que Pablo acuña ahí en el capítulo 3 de Colosenses nos arroja mucha luz de lo que es nuestra posición y nuestra condición en Cristo. Pero me gusta el juego de palabras que usa Pablo. Pablo dice, porque vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Yo he escuchado incluso corrientes de pensamiento que hablan de una cobertura angelical. De una especie como de escudo, que los ángeles son como escudo y que eso nos protege. Pero a ver, si mi vida está escondida con Cristo en Dios, entonces yo ya tengo doble cobertura. Entonces, un ministerio determinado a darme cobertura o un ministerio encaminado a darme seguridad, ¿verdad?, carece de sentido. Por eso Pablo le dice a los romanos, yo estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada de eso me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, no puedo salirme de ese marco conceptual, no puedo salirme de ese marco protector, si usted lo quiere llamar. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Decíamos que Pablo menciona en sus 14 cartas 24 veces el tema de los ángeles, o la palabra ángel o ángeles. De esas 12 veces aparece en hebreo y 9 veces el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreo. Pero bien, entendamos la óptica de lo que plantea en el 3.3 de Colosenses y lo que luego añade en Romanos 8, 38 y 39 y lo que advierte en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 8. Si un ángel del cielo habla un evangelio diferente, es anatema. Pues entonces en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Hebreo, Pablo hace una reflexión que en resumidas cuentas dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Sí. ¿A quién? A ninguno. A ninguno. Pero me gusta que cuando llega al capítulo 2, en el versículo 14, Pablo entre líneas dice algo contundente. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice, vamos a ver, se lo voy a parafrasear para no ser tan metódico. Pero dice, de la misma forma en que los hijos participaron de carne y sangre, dice, él también participó de lo mismo. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque luego viene una reflexión adicional que nosotros le hemos ocupado para hablar precisamente del género diablo. Pero bueno, dice Pablo, que él participó exactamente de lo mismo en lo que nos hizo participar a nosotros. Pero fíjate lo que dice Pablo, los hijos. Cuando habla de Cristo, él dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Entonces, antes de nosotros ser carne y sangre, ya éramos hijos. Así es.
Por eso es que Pablo dice, casualmente también en Romanos capítulo 8 dice, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también predestinó. Porque es que nosotros ya teníamos una existencia anterior. Entonces, precisamente es por eso que el Hijo es superior a los ángeles, porque es que el Hijo fue primero. Sí, El Hijo fue la razón de ser de todo lo que Dios ha hecho. Y el Hijo, colectivamente hablando, es la iglesia. Entonces, hay que entender que nosotros no estamos diciendo que los ángeles no existen. Ni estamos tratando de poner algún tipo de prerrogativa en relación a eso. Porque incluso llegó un momento en que Pablo dice, bueno, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, dice. O sea, me recibieron en el sentido de la importancia que esto tiene. Pero bueno, el punto es que hay algo mucho más elevado. Hay algo mucho más importante y hay algo mucho más especial. Y de eso es lo que estamos hablando, del ministerio de la iglesia, de la verdad de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a seguir algunos otros comentarios que tenemos aquí, pero es importante que atendamos esto que estamos conversando. Y hay que evitar lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ese culto a los ángeles desmedido. Hay que poner a la iglesia en el lugar que corresponde. Recuerden que este programa, uno de los maestros que ha estado involucrado en él desde hace mucho tiempo, ha sido nuestro amigo y hermano Saúl Emilio Chávez. Y bueno, a pesar de la distancia, nosotros queremos siempre tenerlo acá con nosotros y que él pueda compartir de lo precioso que es la gracia en la infinidad de temas que nos permite el Espíritu poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a compartirles a Saúl Chávez un momento y luego de esto regresamos. El designio de su voluntad. La soberanía de Dios es la capacidad que Él tiene de poner en práctica dos cosas, su voluntad y su supremacía. Primero hay que entender qué es su voluntad. Es la potestad de dirigir su propio accionar. Y la supremacía es la superioridad absoluta o grado más alto en una jerarquía. Veamos en las escrituras hebreas su supremacía y voluntad. Vayamos a Isaías 46, del 9 al 10. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante. Ahora su voluntad, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Debemos entender que cuando Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, entonces lo que tenemos explícito es el designio de su voluntad, que es el propósito para realizar su plan. Y esto el mundo religioso no lo puede comprender, ya que ellos tienen sus propias opiniones en este respecto. Y dicen, por la soberanía de Dios tenemos libre albedrío y somos capaces de elegir y tomar decisiones que moldean nuestras vidas. Aunque no poseemos el Espíritu de Dios, podemos someter nuestros corazones, almas y mentes de manera que concuerden con su santa voluntad. Ese es un bla, 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 bla. Si lo que ellos dicen fuese verdad, entonces, ¿dónde queda el designio de su voluntad? Lo que ellos dicen es una estupidez. ¿Cómo van a hablar de libre albedrío si hay un designio, un propósito que es llevado a cabo a partir de su propia voluntad? Es un mandato. Veamos Efesios 1, verso 11. En él también asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinación significa decidir anticipadamente el destino de una persona. Pero veamos 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga en su mano y diga, ¿qué haces? Pero lo único que refutan y contradicen su voluntad es el mundo religioso. Atienda lo que el Evangelio de forma explícita dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos destinados conforme, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. La predestinación tiene un propósito que está ligado intrínsecamente a la adopción, cuya declaración manifiesta su voluntad, mediante la cual se crea un vínculo de parentesco entre una persona y otra, de tal forma que se establece entre ellos una relación de paternidad. Por eso el perito arquitecto expresó en Efesios 1:5, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, según Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero para el mundo religioso tiene su propia opinión con respecto a la adopción. Y dice, no es así. Dios nos hace realmente sus hijos en el momento que decidimos levantar nuestras manos y hacer nuestra declaración pública. Es una señal inequívoca que aceptamos ser hijos de Él. De esta manera cumplimos la voluntad de Dios al aceptar a Jesucristo, único Señor y Salvador, al arrepentirnos. Eso es la mayor falsedad expresada por personas duras de servicio. Por consiguiente, desprecian el puro afecto de su voluntad. Cuando Pablo menciona precisamente lo que compartía Saúl, el designio de la voluntad de Dios, cualquier elemento que pareciera coadyuvar a eso, está de más. Se lo voy a poner de otro modo. Si usted tiene algo que no necesita cuidado, que no necesita resguardo, ¿para qué necesita guardas de seguridad? Si hay una voluntad de Dios expresada, mi vida está escondida con Cristo en Dios y yo fui predestinado desde antes de la fundación del mundo, ¿qué sentido tiene de que yo tenga un ángel de la guarda? Porque incluso esa expresión, ángel de la guarda, es una expresión extra escritural, porque no la vas a encontrar ni en las escrituras hebreas, ni en las escrituras griegas tampoco. Ese término, ángel de la guarda. El judeocristianismo lo ha acuñado y bueno, todo el mundo cree que detrás de él hay un ángel de la guarda. Y Hollywood se ha encargado incluso de recrear eso. Yo he mirado ya un par de películas con grandes actores, por cierto, donde tratan de darle sentido a eso que a veces no logramos explicar. Porque mucha gente me ha dicho, el religioso trata de darle realidad a algo espiritual a través de una experiencia netamente humana. O sea, de alguna forma se le da, digamos, un cuerpo de lógica a algunas cosas que pasan. Entonces, cuando eso no parece tener lógica, entonces lo fácil es darle a eso un carácter de espiritualidad, o sea, lo contrario. Entonces, uno dice, bueno, yo iba caminando y de pronto yo sentí que me caía, pero algo me levantó, algo me sostuvo. El ángel de la guarda, dice. Entonces cree que esa experiencia es la base
o es el argumento que le permite a él entender, o es, digamos, la prueba contundente de una experiencia de ese tipo, a la cual muchos le han llegado a acuñar el término ángel, ángel de la guarda. Pero el punto es que observa bien, atiende bien, vamos a mencionaba el 2.14 de Hebreo, miren qué rico cómo hace esta composición que yo veo aquí a Pablo casi de forma poética, espiritualmente hablando, dice, así que por cuanto los hijos, Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir que nosotros éramos hijos antes de tomar cuerpo. Así es. O sea, no fuimos hijos en el momento en que levantamos la mano. Que aceptamos, como dice el aceptamos mundo, al Señor, o que se religioso. manifestó un libre albedrío en el cual decidimos escoger la ruta espiritual, o como dicen eufemísticamente en judeocristianismo, la puerta ancha, el camino ancho. No. Dice, él también participó de lo mismo para, dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice Pablo. ¿Qué llevaba como objetivo tomar cuerpo o participar de carne y sangre igual que los hijos? ¿Cuál era el objetivo? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte, dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Antes de esa participación de carne y sangre, a la que le llamaron Jesús de Nazaret, todos estaban confinados al temor de vivir con la expectativa de que si morían, habían tenido una vida sin valor, sin razón, sin objetivo. Entonces dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahora viene y aclara Pablo, añade aclarando, dice, porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, dice. Porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, dice, sino que socorrió a quién, dice, a la descendencia de Abraham, dice. Y ahora dices, por lo cual debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos. Por eso es que él no es hijo unigénito, como decía Juan. Pablo utiliza la palabra primogénito, es decir, el primero en ese mismo orden. Unigénito quiere decir que solo él era hijo. O sea, estos son los contrasentidos que usted capta entre los apóstoles de la circuncisión y nuestro apóstol de la incircuncisión. O sea, ellos decían allá, hijo unigénito, o sea, uno solo. Unigénito es que él es el hijo único, no hay otro más. Pero viene, Pablo dice, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjate bien, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dice, ¿para qué? Para perdonarte los pecados 2, 3, 4 días mientras fueras a la congregación. Dice, para expiar, dice, los pecados del pueblo. Tremendo. Él no socorrió a los ángeles, dice. ¿Por qué? Porque los ángeles eran solo que un medio, pero la razón de ser, el fin de aquello que debía llevarse a cabo, eran los hijos de Dios. Por eso es que Pablo lo dice con la elocuencia que a él lo caracteriza, dice, por lo cual yo sé que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No necesitas ángel de la guarda si tu vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que pasa es que, claro, vos lees, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, tenés que ir a fiar a la venta el lunes. O, por ejemplo, vas donde el médico y te dice, tenés cálculo en los riñones. O vas, por ejemplo, al trabajo y te encontrás con tu jefe que no es muy cordial, ni es muy misericordioso. O te das cuenta, por ejemplo, que tenés que hacer una serie de esfuerzos para que tu vida tenga cierto equilibrio económico. Entonces, cuando ves todas esas cosas, vos decís, no, mi vida no está escondida con Cristo en Dios. Pero es una verdad que Pablo lo dice de forma tajante. Las vicisitudes de la vida, eso son otra cosa.
pero eso no determina quién son. Porque si eso determinara quién son, entonces imagínate los padecimientos de Jesús de Nazaret, por los cuales hoy nosotros tenemos acceso pleno a la gracia de Dios. Entonces los ángeles aquí vendrían a ser un apéndice. Eso serían. Vos le preguntás a un médico, ¿y el apéndice? Ah, bueno, el apéndice es una pequeña colita que hay en el intestino grueso. ¿Y para qué sirve? No tenemos ni la más mínima idea. ¿Es un órgano? No es un órgano. ¿No tiene una función determinada? No, ni siquiera sabemos por qué quedó ese vestigio ahí. Ah, pero ¿qué pasa? Llega un momento en que el apéndice te mete problemas, eso es cierto. Pero el punto es que los ángeles vendrían a ser un apéndice. O sea, aquí lo más importante es la iglesia. Es la iglesia. Y si tal vez usted cree que la importancia que tiene la iglesia amerita un ministerio angelical, pues está bien que lo piense de esa manera. Pero no está acatando a su apóstol, el que dice que no se sujete a rendir culto a los ángeles. Exactamente. Es muy interesante lo que acabas de leer. Contundente lo que nuestro apóstol dice. Se los vuelvo a repetir lo que dice Rodolfo. La importancia aquí debe ser la iglesia. Los ángeles, se lo volvemos a repetir, tuvieron su tiempo. El pacto en que ellos abordaban era un pacto con defecto. Hicieron una función y luego quedaron como espectadores. Ahora entra la plenitud de los gentiles, entran los hijos de Dios, entra la iglesia y nosotros tenemos una mayor gloria que ellos. Imagínense que nosotros estábamos, así como dice Rodolfo. Es más, Rodolfo no lo dice el perito arquitecto en Romanos capítulo 8. Que nosotros teníamos una preexistencia, que nosotros antes Dios nos conoció. Y a los que conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos justificó. ¿Qué mayor gloria podemos pedir? Claro, obviamente, la mente religiosa capta esto y como dice Rodolfo, mañana tal vez te levantas con fiebre, mañana tal vez no quieres ir al trabajo y tenés un sinnúmero de tribulaciones en tu vida de que te hace pensar de que yo no me siento hijo de Dios, dice uno. Pero es que entonces no has entendido a tu apóstol, no has desarrollado la mente de Cristo. De hecho, lo admito, creo que nosotros también estamos en el pleno desarrollo de la mente de Cristo. Imagínense que si nosotros pudiéramos tan siquiera llegar al 50% de lo que nuestro apóstol llegó. Sería maravilloso esos misterios a que le fue revelado a él y nosotros los captáramos. Créeme de que yo soy uno. Yo pertenecía al sistema religioso, era esclavo y poco a poco la venda se me fue quitando. Y esta venda no me lo quitó nadie. Esta venda, yo ya estaba para poder comprender esto. Y esto es lo que sucede con muchas de las personas con que yo debato, tanto en las redes sociales como en mis negocios. Y la mente religiosa, algo de que te pone un lente, y ese lente, ese filtro es la ley. Y lo primero que la gente, Rodolfo, se enfocan es en la obra. Que sos mal hablado, que sos aquí, que sos allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Todo lo que ustedes quieran, que puede ser uno, pero sos la iglesia y sos hijo y tenés un rango mayor que los ángeles. Y eso es lo que debe permanecer. Aquí la reflexión es sencilla, es ineludible incluso. Por eso yo repito lo que el apóstol Pablo dice aquí en Hebreos capítulo 1, verso 5, es: ¿a quién de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? En una ocasión alguien me decía, mira, el ministerio de los ángeles Pablo lo declara en el capítulo 1 y capítulo 2 de
de Hebreos. No es cierto. Ahí está hablando del Hijo. Ahí está hablando del Hijo. Y la prueba de eso es lo que acabamos de leer ahorita nosotros al final. Dice, Él no socorrió a los ángeles, dice. Él socorrió ¿a quién? A la simiente de Abraham, a la que Él llama hijo ahora. Y por eso te leíamos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y eso es lo que no se ha entendido. O sea, nosotros somos hijos de Él. Ah, que tenemos un cuerpo de carne. Pero eso no cambia mi naturaleza espiritual. Así es. Por eso mucha gente nos escribe y nos dicen, bueno, ustedes mandan a la gente a hacer lo que ellos quieren. Es que lo que ellos creen que están haciendo por ellos, lo están haciendo en carne. Así es. Y ellos eran hijos antes de tomar cuerpo. Antes de ser carne y sangre, ellos ya eran hijos. Entonces, no es que ahora, ellos eran hijos, toman cuerpo. El cuerpo viene y los desvirtúa, los saca de balance y resulta ser que de pronto dejaron de ser hijos. Perdieron. Ah, o no, perdón. Entonces, para poder mantener la insignia de hijo, entonces el cuerpo hay que sujetarlo, hay que gobernarlo. Entonces, hasta entonces se puede decir que sigue siendo hijo. No, ya éramos hijos desde antes de la fundación del mundo. Y al venir y participar en el cuerpo, bueno, entonces resulta ser que, bueno, a Centeno le tocó una lengua que es larguísima. Y a mí me tocó otro adagio ahí que no es jugando, pues. Y todos tenemos algo de eso. Pero ya éramos hijos. Y oye lo que te voy a decir. Si ni aún los ángeles intervienen para que yo siga siendo parte del amor de Dios, lo que Pablo está diciendo ahí es que yo era hijo. Sigo siendo hijo y seguiré siendo hijo. A pesar de... Y este cuerpo, pues, siempre hemos dicho de que uno de los grandes contrastes de quienes nos escriben es que esperan vernos ya sea de sotana o con un crucifijo en el pecho, o hablando de una forma bonita y elocuente, hablando como, a ver, hay líderes que hablan como queriendo hacer creer que no están hablando de ellos, sino que como que Dios está hablando. Entonces hablan con una resonancia, hermanos en Cristo, cosas así pues, por el estilo. Entonces ellos creen que, o ellos esperan que cuando nosotros hablemos de estas cosas, no seamos lo que al final somos, o decimos, o puedan ver en la calle de nosotros. No, pero yo lamento decirte que, mira, me podrás ver miles de defectos, y de seguro que los tengo. Yo tengo 1000 defectos, Centeno tiene 2000 defectos, yo tengo un poquito menos que él. Pero esos defectos que yo tengo no definen que yo sea hijo, porque yo ya era hijo. Entonces vos me estás escuchando ahorita y te hemos expuesto esto y te lo hemos expuesto por más de 2 años y no hemos dejado de decirte de que sos hijo. Ah, que vas a una congregación que se llama Jesús del Espíritu Santo, cosas así. Bueno, está bien. Si ese es tu gusto ir a gastar dinero ahí y dárselo a un líder, pues está bien, es el problema tuyo. Pero el que vayas allí no te da la categoría de hijo. Así el es. que ayunes, el que haga lo que llaman buenas horas, eso no te hace hijo. Ya eras hijo. Incluso eras hijo y vos ni siquiera habías nacido. Y si naciste, ni siquiera te habías dado cuenta de eso. Ángeles. ¿Está bien? Si eso es lo que quieres pensar. Si se quieres jalarla, búscala. Y tírate del edificio más alto si querés. Pero, ¿a quién de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. Esa es la prerrogativa y esa es la reflexión que nosotros te dejamos. Así que esperamos que este tema haya llevado edificación, de que puedas entender eso, de que lo más importante es que somos iglesia. Eso es lo más importante. Así que la otra semana vamos a continuar con otro tema que sabemos que va a generar también interés en muchos de ustedes, gracias a los que nos están escribiendo de forma constante, ya sea al correo electrónico laultimareforma@gmail.com o a los que están pendientes de nuestras publicaciones en las redes sociales.
Saúl Chávez ha estado muy activo con la pluma, ha estado escribiendo bastante y hay unos temas que son poderosos, principalmente para aquellos que tienen una concepción futurista o dispensacionalista. Lean lo que hemos estado posteando en las últimas semanas. Y están también los temas, están todos los programas que nosotros hemos hecho y otros recursos que hemos dispuesto a ustedes para hacer más claro esa voz y entender lo que le fue revelado a nuestro apóstol Pablo. Eso es, al final de cuentas, lo más importante que nosotros hacemos en este programa. Por eso no nos cansamos de decir, como aparece aquí en la cintilla, en la parte baja de tu pantalla, Pablo es nuestro apóstol. Él es. Y él es el que escribió y nos dijo, por el Espíritu, que nada ni nadie nos podría separar del amor de Dios. Así clarito lo dijo, sin ánimo de querer enredarte la vida. Y lo dijo tan claro que con esa misma claridad vamos a seguir nosotros con otro tema el próximo miércoles, siempre a esta misma hora, en tu programa La Última Reforma. Así que síganos escribiendo, sigan pendientes de las redes sociales y suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Nuestra próxima cita es entonces el miércoles de la semana que viene a partir de las 8 de la noche a través de el canal de noticias de Nicaragua, Canal 23. Pasen buenas noches. La última reforma. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. El Guardabarranco, nombrado ave nacional mediante el decreto 1891 del 27 de septiembre de 1971, es relativamente pequeño, de colores fuertes y llamativos, el verde y azulado predominan. No existe otra ave que tenga una cola como el del guardabarranco, en forma de raquetas grandes al final de ella, que hace de esta ave una belleza natural. CDNN 23, Canal de Noticias de Nicaragua.